La Universidad Mariana, a través de la Dirección de Investigación e Innovación, presenta Derecho y Sociedad, Diálogos Jurídicos para Todos. Un saludo especial para todos quienes se conectan a esta hora con Derecho y Sociedad, Diálogos Jurídicos para Todos, un espacio coordinado por Yasmín Díaz, joven investigadora de la Universidad Mariana. En este programa se abordarán temas relevantes en el ámbito jurídico desde la visión académica, un programa en donde abogados, estudiantes y la comunidad en general tendrán la oportunidad de escuchar desde la voz de los expertos ideas, pensamientos y propuestas de gran relevancia social desde una visión crítica del derecho. Saludo y doy la bienvenida a Yasmín Díaz y a nuestro invitado especial para este capítulo. Se trata de Daniel Noguera. Muchas gracias, compañero Giovanni, por su saludo. En este nuevo capítulo hablaremos de algunas formas de abordar el constitucionalismo en el pensamiento contemporáneo, a saber, las llamadas corrientes neoconstitucionalistas, el constitucionalismo popular y el nuevo constitucionalismo latinoamericano. A partir de esta comparación, abstraer las ideas principales de cada corriente y reparar en las teorías subyacentes de las mismas, que permita hacer un análisis de los efectos de pensar la disciplina para Latinoamérica y el pluralismo jurídico. Muy bien, y con esta introducción, Yasmín, vamos a presentar a nuestro invitado. Daniel Noguera es docente investigador tiempo completo de la Universidad Mariana, candidato a doctor de la Universidad Federal de Goiás, Brasil, magíster en Derecho Internacional Económico de la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural de la Universidad Andina Simón Bolívar, investigador junior de Colciencias y abogado de la Universidad de Nariño. Él en esta oportunidad participará en este diálogo relacionado con las nuevas corrientes constitucionales en disputa. Bienvenido. Muchas gracias por la presentación, Yasmín, estimado, por esa entrada y la invitación, obviamente, a este programa. Creo que es un espacio de interés para popularizar el conocimiento y más para profundizar estos temas de gran relevancia para nuestra comunidad académica y el público en particular. Listo, profe. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a este espacio liderado por jóvenes. Es un honor para nosotros contar con su presencia. No siendo más, iniciamos por la primera pregunta: ¿qué es una corriente constitucional y cuál es la predominante en la actualidad? Bueno, es una pregunta muy compleja de responder en poco tiempo, pero haciendo una alusión a esta inquietud, creo que una corriente constitucional depende de la ética y la moral de una sociedad establecida en el tiempo. Tenemos que los procesos constituyentes han iniciado en el transcurso de la historia, especialmente desde el siglo XVIII, con la Revolución Francesa y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y algunos elementos del constitucionalismo estadounidense, como la Constitución de Virginia y la Constitución de Filadelfia. Todos estos elementos que van a ser un pacto de una sociedad determinada van a establecer unos elementos del primer precepto constitucional en la historia. Como lo repito, en el siglo XVIII comienzan estos elementos, especialmente en Francia y en Estados Unidos, y su principal enfoque van a establecer, en primer lugar, un constitucionalismo con unos elementos de garantía éticos y morales preestablecidos por una clase social que, como bien saben en historia, va a ser una clase burguesa y una clase elitista. Asimismo, se proponen diferentes elementos de este constitucionalismo bajo un enfoque formalista del derecho, que no es más que otra cosa que establecer la exégesis y el positivismo filosófico como elementos principales del establecimiento constitucional. Entonces, bajo este elemento se crean diferentes formas de ver un constitucionalismo elemental que van enfocados prácticamente a través de un elemento que es la eficacia. Y la eficacia está establecida bajo quien establece el poder, en este caso el legislativo.
El legislativo promueve las normas y el juez está obligado a aplicarlas teniendo en cuenta estos elementos preestablecidos bajo esta visión exegética de la realidad. Posteriormente del siglo XVIII tenemos una corriente que empieza a generar una nueva visión ética y moral, y es a lo que se va a llamar en el siglo XX el neoconstitucionalismo, que surge a partir de las crisis. Todas las crisis, sean científicas, disciplinares, siempre van a estar en función de la crisis. Y esta crisis se crea en el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial va a ser un hito histórico para el neoconstitucionalismo, que a diferencia del constitucionalismo se va a caracterizar por otro elemento importante, más allá de la validez, que es la justicia. La justicia va a ser un elemento importante que a través de la fórmula de Radbruch, que es un jurista alemán, que va a establecer algo importante, y es que las normas, por más válidas que sean, van a tener, para que sean válidas, un enfoque de justicia. Y dentro de su fórmula establece que una norma que no se ajusta, por ende, es inválida. Esta fórmula, después de pasar todo el holocausto del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, va a dar entrada a una nueva visión constitucional que se va a llamar el neoconstitucionalismo, que parte de un elemento esencial. ¿Cuál es? Que vamos a entender que la justicia va a jugar un elemento importante dentro de ese nuevo enfoque del constitucionalismo. ¿Qué va a pasar? Entonces va a haber un control de poder que va a estar a cargo del Ejecutivo, el Legislativo, pero especialmente del Judicial. Y el Poder Judicial, es quien va a tener la última palabra en este modelo o en esta corriente neoconstitucional que para muchos autores como Comanduzzi, Ferrajoli, va a establecer que va a ser un constitucionalismo elitista, porque todas las decisiones políticas dentro del punto de vista democrático van a estar en función y revisión en última instancia del Poder Judicial. ¿Cuál va a ser el problema del neoconstitucionalismo? Que muchos van a criticarlo. Y es que ese poder de control o ese control de poder judicial va a estar en función de un grupo de personas que simplemente van a tener una visión epistemológica del poder. Y esa visión epistemológica del poder prácticamente no va a estar en sintonía con otro tipo de visión moral, ética y epistemológica que es el pueblo. Esta crítica la va a tener otra nueva corriente que se va a denominar una corriente antiformalista, que van a ser los estudios críticos del derecho, a la Critical Legal Studies en Estados Unidos. Esta corriente antiformalista que surge en el constitucionalismo estadounidense se va a denominar, o la van a denominar, el constitucionalismo popular, que es otra corriente diferente al constitucionalismo o al neoconstitucionalismo. ¿Listo? En ese sentido, en esta misma época, siglo XIX, siglo XVIII, entrando al siglo XX, el constitucionalismo popular, haciendo una crítica epistemológica desde el punto de vista del poder y democrática, se va a dar cuenta que el neoconstitucionalismo cae en un error. Y ese error es en no tener en cuenta la participación popular, la participación del pueblo. Y por esta razón, lo que pretende el constitucionalismo popular es que haya una flexibilidad constitucional respecto a las decisiones que se tomen en función democrática de un país. Ya no bajo un elitismo, llamémoslo democrático, en donde un juez tiene la última palabra, sino que bajo la visión del constitucionalismo popular, quien va a tomar las decisiones y el rumbo de la sociedad y de un país es el pueblo. Por esa razón, en esta nueva corriente estadounidense, que surge en la misma época, como lo comento, el pueblo y las organizaciones sociales son un factor importante en la determinación
de los elementos de funcionabilidad tanto democráticas, políticas, económicas y hasta éticas. Entonces, ya no hay un control elitista como pasaba anteriormente, sino que bajo este nuevo enfoque constitucional popular, el pueblo toma decisiones y de una u otra forma flexibiliza la Constitución bajo una visión desde abajo, desde lo popular. En ese sentido, y bajo esta perspectiva formalista y antiformalista que acabo de comentar, surge posteriormente, a finales del siglo XX, entre los años 90 y 2000, una nueva corriente que se va a denominar el constitucionalismo latinoamericano o el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que tiene unas funciones básicas a diferencia de los anteriores modelos, pero que lo que hace principalmente este nuevo constitucionalismo es que va a complementarse epistemológicamente de los anteriores modelos que acabo de mencionar. Entonces, toma el modelo formalista, toma el modelo antiformalista, lo mezcla y genera lo que hoy conocemos como el nuevo constitucionalismo latinoamericano, bajo unos efectos de subordinación de la norma a partir del juez y de un control constitucional, pero también influenciado bajo esos elementos democráticos del constitucionalismo popular, en donde la sociedad va a erigir unos nuevos elementos importantes de una nueva perspectiva constitucional. Pero ¿en qué se va a diferenciar, además de simplemente unir los dos anteriores modelos que establezco? Lo que el constitucionalismo latinoamericano pretende, de una u otra manera, es crear unos elementos de acuerdo a una visión intercultural. Por siglos y por décadas, lo que ha hecho la metodología del derecho logocentrista es copiar y pegar esos elementos que han surgido en la historia constitucional. Bajo esta óptica, bajo esta nueva óptica, lo que se pretende es que este modelo del constitucionalismo latinoamericano empiece a crear esos elementos desde nuestras raíces y de nuestras bases, especialmente desde el punto de vista económico, social, político y cultural. Listo, muchas gracias. Y finalmente, la última pregunta sobre ¿cuál considera usted que es una corriente que Colombia debería adoptar teniendo en cuenta la diversidad cultural y la historia que nos relata en el momento? Es complejo establecer que Colombia, en nuestra actual situación latinoamericana, escoja una de las tres. Lo que debemos hacer desde el punto de vista jurídico, como estudiantes de derecho, como abogados y como sociedad civil en general, es enterarnos y conocer estos temas para entender que el conocimiento no es aislado, sino es una red de tejidos que necesariamente necesita de todo el conocimiento. Necesitamos como sociedad colombiana conocer del constitucionalismo, del neoconstitucionalismo y del constitucionalismo popular para tomar lo mejor de estos elementos y construir una democracia acorde a nuestra sociedad pluriversa, a nuestra pluridiversidad, que de una u otra forma permite generar nuevos enfoques diferentes a los que se han establecido desde un punto de vista monocultural, como es el liberalismo económico, el neoliberalismo y las diferentes formas de imposición política desde llamémoslo, desde una visión democrática no popular, que impone las cosas en cuestiones de poder. Por tanto, lo que sugiero para Colombia y para los países latinoamericanos desde mi visión como profesor con un enfoque crítico es entender los demás procesos, sacar lo mejor de estos procesos constitucionales, constituyentes y crear nuevos enfoques, nuevas alternativas que, claro, aún están en construcción porque esta nueva corriente del constitucionalismo latinoamericano está en construcción y hay muchas vertientes de esta, como el constitucionalismo transformador, el constitucionalismo andino, que invitan
a crear nuevas instituciones desde un modelo epistemológico diferente al racionalismo, diferente al empirismo, y que hoy, pues, gracias a ese nuevo enfoque epistemológico del pensamiento complejo, es una alternativa para entender que el constitucionalismo merece una entrada de interpretación, no solo desde una visión epistémica, sino desde una visión intercultural, intergeneracional y, por qué no, también interdisciplinaria para el desarrollo de nuestras instituciones latinoamericanas. Muchas gracias por sus aportes, dejando varias conclusiones inicialmente, que es importante reconocer la historia para, pues, vivir y reconocer lo que está pasando en la actualidad, que estas nuevas realidades se transformen por medio del conocimiento, de aprender esas realidades y tomar lo mejor de cada sistema conforme a cada realidad social. Muchas gracias y eso sería todo por hoy. Muy bien, de esta manera llegamos al final de Derecho y Sociedad, Diálogos Jurídicos para Todos. Muchas gracias por acompañarnos. Esta es una propuesta coordinada por Yasmín Díaz, joven investigadora de la Universidad Mariana, y la producción de la Oficina de Mercadeo y Comunicaciones. Agradecimientos también al Programa de Comunicación Social por facilitarnos este espacio desde el que se emite este podcast. Muchas gracias a nuestro invitado Daniel Noguera. Esperamos encontrarnos en nuevos escenarios. Hasta el próximo capítulo.